Segunda ley de Newton. Actividad de inicio. Esta ley de Newton se aplica a la vida real, siendo una de las leyes de la física que más impacta en nuestras vidas cotidianas. Veamos algunos ejemplos aplicados a la vida real. Primero, golpear una pelota. Segundo, en los remolcadores de barcos. Tercero, en algunos deportes náuticos, esquiar. En esta ley hay una relación entre la masa y la aceleración. Esa relación es inversamente proporcional, lo que indica que a mayor masa, menor aceleración, y a menor masa, mayor aceleración. Esto siempre y cuando se mantenga la fuerza constante. La segunda ley de Newton también es conocida como el principio fundamental de la dinámica. Conceptualmente se expresa así: el cambio en el movimiento es proporcional a la fuerza impuesta y está hecho en la dirección de la línea recta en que la fuerza actúa. Veamos un ejemplo. La persona va a patear un balón de fútbol y más adelante ese balón se va a estrellar o se va a encontrar con una pelota de tenis. La pelota de tenis tiene menos masa y por lo tanto su aceleración va a ser mayor. La segunda ley de Newton tiene un modelo matemático que lo rige o que la genera y que permite hacer algunos cálculos matemáticos. Este modelo se expresa de la siguiente manera: fuerza igual a masa por aceleración. Esto me quiere decir que puedo calcular valores de fuerza siempre y cuando conozca el valor de la masa y el valor de la aceleración que experimenta esa masa. Recordemos que la fuerza generalmente la expresamos con unidades de Newton, lo que quiere decir que la masa debe ir expresada en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado. Metros sobre segundos al cuadrado me está representando un cambio o una variación de la velocidad de esa partícula. Ahora, ese modelo matemático me permite hacer otros cálculos asociados a él. En el caso en que me pregunten la masa, de antemano debo conocer la fuerza y la aceleración. La puedo calcular diciendo masa igual a fuerza sobre aceleración. De la misma manera, en la medida en que yo conozca la masa y la fuerza, puedo hallar la aceleración aplicando el modelo matemático aceleración igual a fuerza sobre masa. Ejemplo: un bloque cuya masa es de 10 kilogramos se desplaza sobre una superficie horizontal bajo la acción de una fuerza de 5 newton paralela a la superficie. Calcular la aceleración del bloque si la fricción es de 1,2 newton.
Veamos cómo se plantea la solución. En física es importante hacer un esquema y sobre ese esquema el diagrama de cuerpo libre. Recordemos que un diagrama de cuerpo libre es dibujar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Tenemos la superficie, el cuerpo que descansa sobre la superficie, ya sabemos que es de 10 kilogramos de masa. A ese cuerpo se le va a aplicar una fuerza de 5 newtons y vamos a dibujar todas las otras fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Está la normal, que es la que ejerce la superficie para sostener la masa. Está la fuerza de rozamiento que nos la dan en este caso, o fuerza de fricción, que es de 1.2 newtons. Está el peso del objeto, que se calcula multiplicando la masa por la gravedad. En este caso sería 10 kilogramos por 10 metros sobre segundos. Una vez tenemos el cuerpo libre, hacemos el diagrama de cuerpo libre, que es dibujar todas las fuerzas en los respectivos planos, es decir, en el eje X y en el eje Y. Tenemos el eje horizontal o eje X, tenemos el eje vertical y vamos a ver todas las fuerzas en qué dirección y están actuando sobre el objeto. Tenemos la fuerza aplicada, la fuerza de fricción, que es contraria al movimiento, por lo tanto va a ser contraria a la fuerza aplicada. La normal, que en este caso es en sentido positivo, y el peso. Entonces, estas son las 4 fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo. Vuelvo y repito, la normal, que equivale al peso en este caso, la fuerza aplicada, que es de 5 newton y es paralela a la superficie. Tenemos la fuerza de fricción, que es contraria a la fuerza aplicada porque se opone al movimiento, y tenemos el peso, que lo calculamos multiplicando la masa por la aceleración, o por la gravedad mejor. Se tiene en cuenta para el traslado de esos vectores la magnitud, la dirección y el sentido. Ahora, debemos observar que las sumatorias de las fuerzas en cada uno de los ejes. Entonces tenemos la sumatoria de las fuerzas en el eje X o el eje horizontal. Tenemos la fuerza aplicada menos la fuerza de fricción. Y en el eje Y tenemos además la sumatoria de esas fuerzas, que van a ser la normal menos el peso. Y en este eje vamos a igualar a 0 porque el cuerpo está en equilibrio. Eso quiere decir que ni está subiendo ni está bajando porque está descansando sobre una superficie. Al no haber acción en el eje Y, se centra entonces el problema en las sumatorias de fuerzas en el eje X. Sabiendo que la sumatoria de fuerzas en Fx va a ser igual a la masa por la aceleración, ya que el cuerpo se va a mover en ese eje paralelo a la superficie, entonces tengo que F, que es la fuerza aplicada, menos la fuerza de fricción, va a ser igual a masa por aceleración. Observamos en la gráfica que la fuerza aplicada es positiva y la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento, por lo tanto va a ir en sentido contrario. Bien, de ahí puedo decir que la fuerza resultante de esas dos va a ser igual a F menos la fuerza de rozamiento o de fricción. En este caso, reemplazando los valores F5 y la fuerza de fricción es 1,2,
Por lo tanto, voy a obtener una resultante de 3,8 newton. Ahora, aplico el modelo matemático de fuerza igual a masa por aceleración. Ya sabemos que la fuerza las unidades son en newtons, la masa kilogramos y la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado, porque la aceleración me implica un cambio en la velocidad. Ahora bien, reemplazamos los datos. 3,8 newtons, que es la fuerza neta o resultante, va a ser igual a 10 kilogramos, que corresponde a la masa, por la aceleración, que es la que me preguntan en el problema. De ahí voy a despejar y me va a quedar de la siguiente manera. Aceleración igual a 3,8 newton dividido en 10 kilogramos. Cuando hago la operación aritmética voy a obtener un resultado de 0,3 metros sobre segundos al cuadrado, y es la aceleración que experimenta ese cuerpo al actuar sobre él una fuerza de 5 newton y una fuerza de rozamiento de 1,2 newton.